al nosotros estar en el Señor y permanecer en el Señor, es inevitable que entonces la bendición del Señor sea en nosotros. ¿Por qué? Por orden natural de Dios. ¿Tú crees que los peces viven pensando, necesito ser bendecido para dar fruto y multiplicarme aquí en las aguas del Atlántico? No, en realidad no. Pero ¿por qué se multiplica y por qué vive como un bendecido? Porque simple y sencillamente está en el orden natural de Dios. Casa de Fe. Creo yo que en este primer servicio del año, de esta nueva temporada, es de suma importancia que nosotros logremos comprender y entender que en nuestro corazón siempre debe haber una celebración, llamémosle así, para con el Señor, ¿verdad? Para con su palabra, para con su reino. Les he dicho en algunas ocasiones esto, porque lo creo importante, y es que quien no reconoce algo no lo puede celebrar, ¿verdad? Y quien no lo celebra lo deja ir de su vida, es decir, lo pierde, ¿verdad? ¿Por qué lo pierde? Porque a veces nosotros podemos estar viendo lo que Dios está produciendo en nuestros corazones y nuestros pensamientos, pero como todavía estamos en el proceso de crecimiento y este es un desafío para toda nuestra vida, una sola cosa pareciera que toma el control y determina nuestras vidas para decir, ¿y por qué ahora pasa esto? Me está castigando Dios, ¿verdad? Y es por eso, porque a veces nosotros no logramos reconocer en nuestros corazones cómo es Dios, quién es Dios, y entonces no lo celebramos. Y no es que Dios se vaya de nuestras vidas, pero nosotros nos apartamos de su propósito. Y al apartarnos de su propósito, dejamos de ir una serie de oportunidades de desarrollo y de vida. Creo que este es un servicio para que celebremos su palabra, para que su palabra ministre en nuestros corazones, pero también con una mentalidad en donde la palabra produce un efecto tal en nuestras vidas que también empezamos a producir, a ofrecer lo que esta palabra está produciendo en nuestras vidas. Es decir, es sumamente importante que tengamos una mentalidad de no solamente exigencia o demanda, sino de ofrecer. La mayor parte de nuestras frustraciones a lo largo de la vida es precisamente esa. Pasamos mucho tiempo exigiendo lo que no tenemos la capacidad de ofrecer, ¿verdad? Y a veces no estamos necesariamente hablando de las primeras cosas con las que las relacionamos, sino a veces no tenemos la voluntad, increíblemente, de ofrecer una buena actitud, de ofrecer gracia, de ofrecer amor, de ofrecer compromiso, de ofrecer entrega, de ofrecer lealtad, de ofrecer fidelidad, de ofrecer cosas que ya tenemos para ofrecer. Sí me estoy explicando. A veces pensamos, yo no tengo hasta que tenga, y es que en realidad ese es un pensamiento que no va a pasar. ¿Por qué? Porque las cosas que se añaden a nuestras vidas no es que vengan de alguna manera hasta que éstas se den, yo voy a tener la capacidad de hacer algo. Las cosas que se agregan a nuestra vida o no se agregan, lo único que hacen es evidenciar lo que siempre ha habido en nuestro corazón. Entonces, si hoy no lo hacemos, ¿por qué pensar que cuando esa supuesta idea se cumpla, sí lo haré? Porque pensamos de que solo lo podremos hacer cuando pueda, tenga, logre. Y la realidad no es esa. La realidad es que lo que tenemos ya ofrecemos, ¿verdad? Entonces nosotros empecemos a practicar lo que ya tenemos para ofrecer. Creo yo que hoy el Señor va a ministrar nuestros corazones, nuestros pensamientos, para hacer de nosotros hijos que puedan sumar,
que puedan multiplicar, que no resten y que no dividan. A esta enseñanza le he puesto por nombre multiplicados y bendecidos. Y ya vamos a ir entendiendo el para qué o el por qué del nombre de la enseñanza. Yo escribí aquí que uno de los objetivos principales de los hijos de Dios como seres humanos es redefinir nuestro autoconcepto, el concepto que tenemos de nosotros mismos, y reconciliarlo con la voluntad eterna de Dios. A veces nosotros tenemos una serie de formas de pensar sobre nosotros mismos, que nosotros mismos somos los principales opositores al propósito de Dios operando en nuestras vidas. Somos nosotros los primeros. Estamos tan enemistados con nosotros, resultado de que no hemos sido reconciliados o no hemos permitido la reconciliación con Dios, que nuestras vidas no han trascendido a un autoconcepto errado de nosotros mismos. Y por eso nosotros somos muchas veces egoístas, crueles, malos, ¿verdad? Estamos compitiendo todo el tiempo hasta con conversaciones para ver quién tiene la razón y quién no, porque de alguna manera nosotros tenemos un autoconcepto que no se ha reconciliado con el diseño de Dios. Y la reconciliación es algo verdaderamente profundo y espiritual, porque es trascender a una dimensión en donde hacemos ese match espiritual, en donde entendemos quiénes somos. Y eso es parte importante de lo que debemos ir en nosotros comprendiendo, que hay algo en nosotros, nuestra identidad, nuestro ser, que debe ser redefinido, porque nuestro autoconcepto es muchas veces limitado y en ocasiones hasta traumático, como resultado de que hemos nacido todos en una naturaleza caída, ¿verdad? Y en esa naturaleza caída, además de una serie de malas experiencias, solo nos ha dejado una forma de vernos que no es la que está dentro del diseño. Entonces, esta temporada para nosotros como hijos de Dios es importante que redefinamos ese autoconcepto y lo reconciliemos con la voluntad eterna de Dios. Eso producirá en nuestras vidas un descanso, de verdad, un descanso no en la forma en la que entendemos descanso, ¿verdad? Nosotros asumimos el descanso desde una perspectiva puramente física, y es ir y recostarse o amaquearse, ¿verdad? Y físicamente eso podría considerarse como un descanso físico, pero no necesariamente como un descanso o un reposo espiritual. El reposo espiritual es precisamente ese reconcilio, esa reconciliación con la voluntad y el diseño del Padre, ¿verdad? Y esa reconciliación pone fin a cualquier debate, ¿verdad? Y eso es parte de lo que en esta nueva temporada nosotros debemos hacer. También escribía aquí este punto número 2, y lo escribía de la siguiente manera: redefinirnos en función de un propósito más que de un plan. Porque al tener o hacerlo en función de un propósito, no tendremos límites. Porque al entregar nuestro corazón a su propósito, se generará entonces cualquier cantidad de planes para cumplir el propósito. Es decir, a veces nosotros hemos puesto por encima del propósito los planes, y cuando un plan no funciona, estamos que no nos aguantamos ni vernos nosotros en el espejo, ¿verdad? Porque nosotros de alguna manera confiamos más en el plan que en el propósito. Pero cuando nosotros confiamos más en el propósito, no estaremos limitados, porque entonces estaremos abastecidos de una serie de planes para cumplir el propósito. ¿Sí me estoy explicando? El plan es una vía única. El propósito tiene muchos planes para ser cumplido. Entonces, cuando nosotros dimensionamos que el propósito de Dios es supremo y es eterno, nosotros vamos a saber de que existe un sinfín
inclusive una infinidad, un número infinito de planes que pueden contribuir a la construcción del propósito. Pero si nuestra única idea era un plan y ese plan fracasa, muy probablemente entonces caeremos en un problema serio, ¿verdad? Porque vamos a creer que el plan es el propósito, ¿no? Y el plan es uno de los caminos para llegar al propósito. Cada plan que tú traces, cada objetivo que tú traces, hazlo en función de construir al propósito. Cualquier plan que tú hagas, porque dice la Escritura que el Señor está en función de cumplir su propósito. ¿Por qué muchos de nuestros planes fracasan? Porque muchas veces no era el plan. Y después lo más probable es que le hacemos culpable a Dios o a alguien más de un plan que trazamos mal, fuera del propósito, tal vez más lleno de nuestra de nuestro propio interés, de nuestro propio afán. Esa es la palabra, ¿verdad? Estoy tan afanada y trazo un montón de planes. ¡Ay, Dios! ¿Y por qué? Dios va a alimentar los planes que alimenten su propósito. Y si un plan en tu vida no funciona, permítete dar cuenta que ese plan no funcionó, pero hay otro plan que alimenta el propósito. Tener una mentalidad más de propósito que solamente de planes, aunque son importantes los planes en función del propósito. Tener una mentalidad de propósito te lleva a no estar limitado, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta entonces, entendiendo estos dos puntos importantes, lo que dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero vamos a ir ahora a leer lo que dice el versículo 20. El versículo 20 dice: dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Hoy que habla de monstruos marinos, recientemente vi un video donde hay una tortuga, una parlama, ¿verdad? No sé si la ubican. Y un tiburón se la quería comer. Y esta parlama se acercó a un barco, a un yate, ¿verdad?, que había ahí, pidiendo como ayuda. Entonces se armó un gran debate, porque estas personas salvaron a la parlama, pues, ¿verdad? Pero otras personas decían que habían obstaculizado la cadena alimenticia, porque ahora el tiburón ya no tiene que comer la parlama. Entonces la pregunta ahí es: ¿salvaríamos a la parlama o dejaríamos que la cadena alimenticia cumpla con su función, ¿verdad? Solo como una pregunta que tal vez sirve de algo pensarla, ¿verdad? ¿Por qué me recordaba de esto? Porque dice que Dios creó los grandes monstruos marinos, ¿verdad? Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 22. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Versículo 24. Luego Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces, versículo 26 dice: dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora yo quiero aquí que nosotros notemos algo. Yo no sé si nosotros nos hemos percatado que Dios creó un hábitat, un ecosistema para todo lo que estaba creando. A los peces los coloca en el agua, y del agua salen los monstruos marinos, ¿verdad? Del cielo, en el cielo no pone peces,
ni cerdos volando, ni vacas flotando. ¿Qué pone en el cielo? Las aves. ¿Y qué pone en la tierra? Los animales terrestres, también las plantas y también los árboles. Y resulta que entonces viene Dios y dice: hagamos al hombre según mi semejanza. Esto a mí me llama poderosamente la atención, porque quiere decir que Dios creó todo género o especie según el ecosistema y el hábitat que esa especie necesitaba para poder sobrevivir. ¿Qué pasa si a los peces los sacamos del agua? Mueren, ¿verdad? ¿Qué sucede si quitamos las plantas y los árboles de la tierra? Con las excepciones de las que viven en el agua, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mueren. ¿Qué sucede si al hombre se le saca del ecosistema que fue diseñado para él, que según esto es Dios? Muere. ¿Qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva fallan al propósito, apuntan hacia otro lado, trazan un plan que fracasa? Murieron, no físicamente, pero sí espiritualmente. ¿Y qué trajo consigo esa muerte espiritual? Pues uno, la muerte espiritual. Dos, una falta de visión. Sus corazones se llenaron de amargura. Eso hizo brotar en ellos una naturaleza mala que provocó que tuvieran inclusive hijos malos. Uno de esos hijos es el primer homicida registrado en las escrituras. Es decir, sí, evidentemente la muerte espiritual se hizo muy visible. Pero esto también nos quiere decir que así como el Señor creó para los peces el agua, para las plantas la tierra, para nosotros el Señor Él mismo se constituyó en nuestro ecosistema y en nuestra hábitat. Y nosotros podemos darnos cuenta de esto cuando inclusive el hombre falla, apunta, desacierta, fuera del propósito. ¿Qué sucede? El Señor los retira. ¿De dónde? Los retira del Edén espiritual. ¿Sí me estoy explicando? Al ser retirados del Edén espiritual, tenemos entonces un grave problema. Y ese grave problema es que el hombre empieza a morir progresivamente. Ahora bien, vamos a ver lo que dice entonces, y esto lo afirma el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1. Y dice así: y yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué la escritura dice esto? Por lo que dice Génesis. ¿Y qué es lo que Génesis nos está diciendo? Que el Señor es el mismo, el hábitat y el ecosistema del ser humano o de los hijos de Dios. Entonces aquí nuevamente nos está diciendo: la única forma en la que nosotros podemos llevar fruto es permaneciendo en la fuente que nos permite estar en vida. El pez no puede sobrevivir fuera del agua, la planta no puede vivir fuera de la tierra, como el Hijo de Dios, los hijos de Dios no pueden vivir la vida abundante divina, reconciliada según el diseño, fuera de Dios. ¿Por qué? Porque somos los pámpanos y Él es la vid. Es decir, el ecosistema, el hábitat que Dios diseñó para el ser humano es el mismo. Es decir, es una condición espiritual que nos permite entonces a nosotros poder ser multiplicados y poder ser bendecidos. Por eso es que el Señor, cuando crea el pez y los monstruos marinos y los coloca dentro del agua,
les da una instrucción. ¿Y esa instrucción cuál es? Fructifíquense y multiplíquense. Y Dios los bendijo, dice previamente a eso. Dios ha bendecido todo lo creado para que opere según la naturaleza de donde proviene. Al nosotros estar en el Señor y permanecer en el Señor, es inevitable que entonces la bendición del Señor sea en nosotros. ¿Por qué? Por orden natural de Dios. Te pongo un ejemplo. El pez, ¿tú crees que los peces viven pensando, necesito ser bendecido para dar fruto y multiplicarme aquí en las aguas del Atlántico? ¿Tú crees que lo piensa? No, en realidad no. Pero ¿por qué se multiplica y por qué vive como un bendecido? Porque simple y sencillamente está en el orden natural de Dios. Si nosotros empezamos a comprender y dimensionar esto y empezamos a estar dentro del orden de Dios, es inevitable que lo que por naturaleza Dios le dio a ese hábitat y a ese ecosistema nos sea otorgado. ¿Y qué es lo que nos otorga vivir dentro del hábitat y del ecosistema divino? Ser un bendecido y por ende ser un multiplicado. Pero también en esta parte de la escritura habla de dos tipos de multiplicación. Habla de la multiplicación de permanecer en Él y de nosotros de que Él permanezca en nosotros y de que nosotros permanezcamos en Él. Es decir, hay una multiplicación interna que produce una exposición externa. El estar en el ecosistema y en el hábitat correcta produce en nosotros una multiplicación interna que se convierte en una exposición externa. La vida espiritual del reino se multiplica en mí, y por cuanto se ha multiplicado en mí y soy un bendecido, se multiplica y se expone externamente. Por eso el pez, funcionando dentro de su hábitat y ecosistema, vive como un bendecido. Y como bendecido se multiplica porque está dentro de su hábitat y dentro de su ecosistema. Por eso el ejemplo de la vid. La única forma de llevar fruto es estar conectado con la fuente, que es ese ecosistema espiritual y ese hábitat espiritual que produce en nosotros esa reconciliación espiritual. Hay objetivos y planes que nosotros hacemos fuera del ecosistema y del hábitat, pero queremos que prosperen. Es como que el pez decidiera vivir fuera de la tierra y querer seguir viviendo. O como que la planta quiera vivir, pero no quiere echar raíz. Y así como es de antinatural que el pez viva fuera del agua y el árbol fuera de la tierra, lo mismo sucede con nosotros. Por eso es que el ser humano, a lo largo de la historia, por ir en contra de su diseño natural y de esa acción antinatural, ha producido no solamente daño a sí mismo, sino a sus entornos, a la tierra, y ha permanecido desconectado del diseño divino. Con razón es entonces que en el versículo 28 de Génesis 1, el que leíamos primero, dice lo que dice. Luego de que creó Dios al hombre y a la mujer desde la fuente y le dio un hábitat y un ecosistema, los bendijo y les dijo, aquí pueden fructificar y aquí pueden multiplicarse, y en su hábitat ustedes son benditos. Ay. Y entonces es ahí donde le dice: llena la tierra, sojúzgala, sométela, tenla por sierva y señorea en los peces del mar. Dice la escritura
que la tierra está esclavizada por decisión de su creador, esperando la manifestación de los hijos. ¿Y desde dónde sucede eso? Desde el versículo 28, donde el Señor le dice: sojuzga y señorea la tierra. Desde ese momento el Señor sometió la tierra a la multiplicación de Cristo en esta tierra. Y la forma en la que Cristo se multiplica en esta tierra es que a través de su Espíritu Santo Él se multiplica en nuestros corazones. Por eso existen dos formas de multiplicación: las que veíamos en la vid y en los pámpanos, Él en nosotros y Él a través de nosotros. Estamos aprendiendo. Cuando hablamos de permanecer, estamos hablando de un verbo primario que nos indica un estado, una posición, una relación y un lugar para habitar. Por eso cuando Él dice permanezcan en mí, o en algunas versiones dice estad en mí, está hablando de una posición, de una condición, pero también está hablando de Él como el lugar para habitar. Quiere decir que Él es ese hábitat y ese ecosistema. Y quienes están en ese lugar, adecuadamente colocados espiritualmente, inevitablemente serán bendecidos. Y por ser bendecidos, serán multiplicados. Multiplicados sus corazones, multiplicados sus pensamientos en bien, en bienestar, en entendimiento, en gracia, en gloria, en poder, en revelación, porque para eso fuimos diseñados. El diseño original de Dios consiste en que permanezcamos en el diseño natural de Dios. Y el diseño natural de Dios para con sus hijos es que estemos en la posición, en la ubicación, en la relación y en la habitación correcta. Ay, pastor, usted dice eso, pero usted no sabe cuánto he llorado y he sufrido a lo largo de la vida, precisamente por eso. Porque primero vivimos en un sistema caído y segundo vivimos fuera del diseño natural creado por Dios para desarrollarnos. Entonces estamos viviendo, pero no logramos dimensionar que estamos viviendo de manera antinatural. Y para que el pámpano lleve mucho fruto, debe estar conectado a la fuente, a la vid. ¿Y cuál es la vid? Traducida de alguna manera a un castellano un poco más fácil: el propósito, su voluntad, su reino. A veces hemos entendido la vida eterna como una vida futura, pero la vida eterna traducida de alguna manera al castellano o al español habla de una vida plena. Y tendremos una vida eterna, una vida abundante. Y les vine a dar una vida abundante, una vida zoé. La vida eterna está conectada con esa vida zoé, definitivamente, que produce una vida plena. Pero para poder experimentar el proceso de plenitud, de reposo, de reconciliación, de entendimiento, de vida en nuestros corazones, es necesario que regresemos a la vida natural de Dios para no continuar viviendo de una forma antinatural al diseño de Dios. Es como que un pez se encaprichara en que quiere volar. No, yo quiero ser un pez que vive fuera del agua. El pez se va a frustrar, y no solamente se va a frustrar, se va a morir. Se va a amargar, se va a enojar, va a ser de todos los compañeros peces un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque quiere ser lo que no naturalmente fue diseñado para ser. A nosotros nos pasaba, a mí me gustaban mucho los peces. Y uno de los incentivos que en ese tiempo existían era que si uno sacaba buenas notas, uno podía ir a un restaurante de comida rápida, llevaba las notas y te premiaban con pececitos. Nosotros llegamos a tener una pecera, ¿verdad? Y como eran los famosos guppies, no sé si los conocen, los guppies se multiplicaron y ya no cabían. Eran tantos que se empezaron a multiplicar que algunos se saltaban y había que ir haciéndoles más grande la pecera. Vivían como unos bendecidos. Y como vivían con unos bendecidos, ellos se multiplicaban naturalmente. Pero cuando se saltaban fuera de la pecera, por más bendecidos, estaban muertos. Porque no era su lugar de vida.
Y esto es algo que tenemos que asociar con lo que vemos desde el Génesis, con lo que Dios ha creado, ¿verdad? Entonces, permanecer es un verbo primario que nos indica un estado, una posición, una relación y un lugar para habitar. A mayor incremento interno, una mayor exposición externa. Vamos a tener más que ofrecer. Vamos a ofrecer mejores relaciones, vamos a ofrecer mejores pensamientos, vamos a ofrecer mejores conversaciones. Vamos a hacer una solución, no un problema. Vamos a ser multiplicadores del bien y no del mal. Sumaremos con lo que hablamos. La gente reconocerá que hay templos vivos del Espíritu Santo, que hay seres hijos de Dios bendecidos y multiplicándose en esta tierra, y no solamente en alguien más, sino en todo lo que hacen. Todo lo que tú haces multiplica todo lo que tú eres, porque nadie puede hacer algo diferente a lo que contiene. Y nadie puede decir que solo en algunas cosas hace esto y en otras no, porque como hacemos una cosa, hacemos todas. ¿Qué tipo de conversaciones multiplicamos? ¿Qué tipo de relaciones multiplicamos? ¿Qué tipo de pensamientos estamos multiplicando? ¿Qué tipo de ambientes estamos multiplicando? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay personas que producen un ambiente difícil de absorber, ¿verdad? Que uno dice, ya me dolió el cuello, ¿verdad? Ahí viene, ¿verdad? Sí, porque somos portadores de ambientes, y cuando hablan, como que todo se secara, ¿verdad? Pero también cuando el bendecido habla, multiplica bien, multiplica la presencia, multiplica la gloria. ¿Por qué? Porque está conectado al diseño natural que Dios le dio. Está en la vida, está en el propósito, está en la voluntad, está en el reino. Y ese pámpano entonces con razón lleva fruto, y fruto abundante. ¿Y cómo se multiplica ese fruto abundante? Con la evidencia de la transformación del carácter. ¿Y cómo alguien puede comprobar el carácter que tenemos? A través de las relaciones que generamos. Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es bondad, paz, gozo, mansedumbre, templanza, amor, benignidad. Y cuando ese fruto empieza a incrementarse, a producir esa vida plena, progresivamente, porque esto hay que entenderlo, para que no produzca afán y hoy escuché esta palabra, ya mañana quiero que todo esto pase. No va a pasar así. Pero en la medida en la que esto se incrementa, las personas, aun cuando no sean hijos de Dios, van a reconocer que en ti hay algo diferente, y es el fruto que está exponiendo el carácter formado de la presencia y de la gloria de Dios, porque tú te multiplicas en todo lo que tú haces, en todo lo que tú piensas, en todo lo que tú crees. Pensamientos de bien y no de mal. Ay, pastor, entonces yo no lo tengo porque mire, yo pienso cada cosa. Sí, porque como nacimos en una naturaleza caída, más del 80-90% de nuestros pensamientos tienden al mal. Inclusive ya han sacado estadísticas de esto. Pero por eso es que le urge al ser humano reconectarse al diseño natural, porque evidentemente fuera de ese diseño natural, las mismas estadísticas comprueban su muerte espiritual. El ser bendecido y multiplicado requiere de una condición no negociable. ¿Y esta cuál es? Según lo que estamos aprendiendo, permanecer. Permanecer, ¿verdad? Es decir, nos habla de un estado, de una posición, de una relación y un lugar para habitar. Hay cosas en la vida que no son negociables. Hay otras que pueden negociarse. Pero por más que negocies con un pez que viva fuera del agua, el pez fuera del agua, aunque te diga sí, va a morir.
porque hay cosas en nuestra vida que deben ser consideradas como innegociables. Y para nosotros como hijos de Dios debe ser considerado como innegociable salirnos del hábitat, salirnos del ecosistema. ¿El plan de Adán y Eva fracasó? Sí. ¿Pero el propósito de Dios fracasó? No. Los planes son limitados. El propósito es eterno. Si un plan fracasa, traza otro plan en función de alimentar el propósito. Cuando tienes claro el propósito, no van a alcanzar la cantidad de planes. Que el mismo Señor provea, que tú mismo generes en función de incrementar el propósito de Dios. Entonces probablemente es aquí donde muchas veces decimos, ¿verdad? ¿Y por qué hay personas que parecen que están fuera del diseño? Pero mira, yo los veo como bendecidos y multiplicados. Y esto inclusive Pablo lo decía en 2 Corintios 3:5. Cuando el ser humano cae de la gracia, cae de la presencia, también quedó con algunos rasgos de Dios. Por eso nosotros podemos amar, por eso nosotros podemos desear el bien, aunque en algunos casos, como se desea el bien, también se desea el mal al mismo nivel, porque hay unos rasgos que quedaron de Dios. Y por eso mismo Pablo decía, no es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios. Porque hay personas que por más que estén desconectadas del ecosistema y el hábitat, están apelando a aquellas cosas que todavía les quedaron de Dios. Porque todo lo bueno viene de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Así de fácil. Pero cuando nosotros entendemos el diseño natural de Dios y empezamos a ser reconciliados con esa idea, es inevitable que entonces la multiplicación de Cristo en nuestros corazones produzca la exposición manifiesta de Cristo en esta tierra. Por eso esta tierra, y se los he dicho, no es que necesite únicamente aquellos rasgos que quedaron en la caída, sino lo que necesita esta tierra es más Cristo y menos de mí. Es más Cristo y menos de ti. Es más que se conozca más el nombre de Cristo que probablemente el nuestro. Porque a través de nosotros lo que se manifiesta es a Cristo. Por eso el Señor nos dio de su Espíritu Santo, nos ha alimentado a través de su unción, nos dio del poder glorioso de Dios y nos dio un diseño natural para que nuestros pensamientos en nuestro corazón se multiplique la vida de Cristo. Se necesita más Cristo en nuestras relaciones, se necesita más de Cristo en nuestras empresas, se necesita más de Cristo en nuestras conversaciones, se necesita más de Cristo en nuestras familias, se necesita más de Cristo en nuestras iglesias, se necesita más de Cristo en nuestras casas, condominios, barrios, porque la multiplicación de todo es Él. Porque de Él y para Él y por Él, dice la Escritura, fueron creadas todas las cosas. Por eso es que incluso en Deuteronomio 8 dice en el versículo 13 algo. Dice, cuando se hayan, en esta versión se los voy a leer, y en la versión internacional si no estoy mal. Cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, versículo 14, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto. Nosotros tal vez no estuvimos en ese tiempo de ese Egipto espiritual, pero sí nos sacó del Egipto espiritual. Y estamos en ese proceso de libertad donde estamos dejando todos esos argumentos y esa vida de esclavitud. Quiere decir que sí nos sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Versículo 15, el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esta tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones, te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. Versículo 16, en el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. Versículo 17, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Versículo 18, y aquí está la clave de todo, recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza.
Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Ay, ¿por qué a esa persona le va tan bien y está fuera? Porque simple y sencillamente el Señor a su creación le dio el poder. Nos dio el poder de ser bendecidos, multiplicados y ser multiplicadores de Cristo. Cuando seamos multiplicadores de Cristo, cada día será más orgánico que el Señor añada a aquellos de que deben ser salvos a nuestras vidas. Porque la gente cada día va a toparse más con Cristo y menos con nosotros. Más con templos vivos, con cartas abiertas, que con vasos vacíos, que con templos vacíos. Cuando todos están hablando de que todo va a salir mal, tú puedes ver a través del Espíritu las cosas que van a salir bien. No es ser un iluso, ni un enfermo positivo. Es estar conectado a la vida. Es estar conectado al propósito. Es estar conectado como pámpano a la voluntad de Dios. Con razón ese profeta en el desierto, en el cementerio, lo que veía era huesos cobrar vida. Muchos en el cementerio seguramente hubieran corrido y dirían: ¿cómo me dejan aquí estos ingratos? Y Señor, ¿por qué me traes aquí? ¿Cómo huele feo? No sé. ¡Ay, qué miedo! Pero ese profeta lo que veía era huesos cobrar vida. ¿Cómo estamos viendo? ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo estamos hablando? Yo siempre digo esto, y tal vez esto va a ser muy contradictorio a lo que generalmente se nos ha enseñado, pero las decisiones permanentes no se toman en función de acontecimientos temporales. Ay, no, es que ahorita de una decisión, si es necesario ahorita decidir, pues hay que decirlo, pero que tu decisión cada día se encamine más a un acontecimiento alineado a la voluntad, más que a un miedo. Porque a veces tomamos, bajo una condición equivocada, decisiones permanentes y después las lamentamos. ¿Por qué? Porque las tomamos desde nuestras propias sensaciones. Y mientras nuestras sensaciones están en el proceso de ser regeneradas, en muchas ocasiones esas sensaciones también nos juegan en contra. Por eso es que el Señor necesita, y esta tierra y tú y yo necesitamos, más una generación espiritual y menos sensorial. No porque no sintamos, sino porque lo que sentimos lo llevamos sometido o sujetado a la vida, al propósito, a la voluntad, porque es la forma en la que el pámpano puede llevar mucho fruto. Porque ese es el diseño natural que Dios le dio a su creación. Del agua peces, de la tierra plantas y animales, de Él su semejanza, de Él, para Él y por Él. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas 22, y dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de una piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Yo siempre les he dicho que en función del propósito y el diseño natural de Dios, el Señor inclusive nos va a proveer de seres celestiales para el cumplimiento de su propósito. Y dice el versículo 44: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Es una tristeza que les da sueño. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y yo les hacía esta pregunta: ¿y cuál era la tentación para los discípulos en ese momento?
la que él oraba. ¿Y cuál era la oración que Jesús hacía? Que sea tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque la tentación más grande que nosotros vamos a tener va a surgir de nosotros mismos, de nuestra propia voluntad, desde nuestros propios pensamientos, desde nuestras propias sensaciones, desde nuestros propios sentimientos, desde nuestras propias ideas. Quizás puedan estar pasando situaciones que requieren que tomes una decisión, pero no la tomes según tus propias opiniones. No la tomes según tus propias conclusiones. No la tomes según tus propios sentimientos. Empieza a alinear tu corazón, como lo hizo en ese momento evidente Jesús para dejarnos esta enseñanza, a la vid, al propósito, a la voluntad, al reino, para no caer en la tentación de hacer lo tuyo por encima de lo de él. Por eso es que hay tanta desesperanza y tanta frustración, porque como no fuimos bien enseñados en muchas ocasiones en esto, hemos llegado a Dios a decirle que se haga nuestra voluntad. O me van a decir que no. Y si no hace mi voluntad, Dios es malo. Pero Jesús evidentemente estaba manifestando no estar bajo sus propias sensaciones, sino bajo el gobierno del Espíritu. Y como una expresión de ese pámpano, lo que él hizo produjo una bendición para todos nosotros, ¿o no? Una multiplicación para todos nosotros, ¿o no? En un principio era el único hijo, unigénito, pero a raíz de entregarse a la cruz se constituyó ya no en el único, sino el primogénito, primero de muchos. ¿Acaso no fue fructífero? ¿Acaso no se multiplicó? ¿Acaso no la misma bendición que él portaba la derramó sobre nuestras vidas? Es tiempo de una generación menos sensorial y más espiritual. Que todas nuestras sensaciones, que todos nuestros autoconceptos, que todas nuestras ideas sean sometidas al gobierno del propósito. Y entonces, aun cuando pases por el desierto, es inevitable que lo pases como una bendecida. Y como bendecida, vas a dar el fruto del carácter de Dios. Y ese fruto del carácter de Dios formado en ti, inevitablemente va a hacer que te multipliques en todo lo que haces en Cristo. Y que más personas, que más hijos también puedan creer en Cristo, porque lo conocieron a través de ti. Por eso necesitamos reconfigurarnos, reconciliarnos al corazón de Dios. Necesitamos una reconciliación. La reconciliación es ese acto donde trascendemos a una dimensión donde dejamos de estar en conflicto con el Padre y nos ponemos de acuerdo con el Padre. Primera de Corintios, la carta a los Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Por eso es que necesitamos cambiar el autoconcepto que tenemos de nosotros, porque muchas veces el autoconcepto que tenemos de nosotros es como el de ese espejo oscuro, donde no hay claridad, donde hay una miopía espiritual y donde hay mucha neblina en nuestros pensamientos. ¿Qué pasa cuando hay mucha neblina? En las noches cuesta ver, y si manejas cuesta manejar.
¿Por qué? Porque la neblina nubla la visión de alguna manera. Pero dice, llegará el momento en donde yo sabré cómo fui conocido. Y Dios a nosotros nos conoce desde Cristo. Y dice que Cristo en esta tierra, Jesús, caminó con la gloria como de la del unigénito. Su gloria eterna reposaba, pero también lo rebalsaba. ¿Y quién es este que con tanta autoridad nos habla? ¿Y quién es este que en el día del reposo hace lo que está haciendo? ¿Y quién era ese que en el Getsemaní estaba sometido al propósito? Ay, no, Pedro cayó en tentación cuando se le acercó, quiso matar. Ay, no, Pedro había caído en tentación cuando le dijo, no vayas ahí que te van a matar. Y Jesús le dice, tú me eres piedra de tropiezo. ¿Y acaso no la intención de Pedro era buena? Eso nos enseña a nosotros algo también. A veces las intenciones no son suficientes. Por eso nuestro corazón necesita alinearse al corazón de Dios. Porque en el camino vamos a darnos cuenta que todo plan trazado está en función de alimentar su propósito. Me eres piedra de tropiezo, Pedro. Apártate de mí, Satanás. Y no porque le saliera cola o cachos a Pedro. Simple y sencillamente porque Pedro quería, por temor, por miedo, por sensaciones internas, hacer su propia voluntad. Y esa es una de las mayores tentaciones para nosotros. Y habrán momentos de mucha presión en nuestra vida, donde arde, donde estamos más tentados, y no me van a decir que no, o solo yo he pasado por ahí, en hacer lo nuestro. Esa era la tentación de la que Jesús hablaba. Pero el diseño nos ha llamado a ser bendecidos, a ser multiplicadores internamente de Cristo, inevitablemente exponer al Cristo que se ha multiplicado en nosotros. Somos hijos de Dios, renacidos en un proceso regenerativo de recreación, porque si bien es cierto hemos nacido de nuevo, estamos en el proceso de ir reconociendo y reconciliándonos con Dios, donde el Egipto espiritual nos hace pensar de que estábamos mejor en Egipto, pero nada puede estar mejor que en su forma natural. Nunca un pez va a estar mejor en su hábitat y en su ecosistema que fuera de él. Yo creo que el Señor está haciendo y ministrando de manera gloriosa y profunda muchos corazones. Y estoy seguro que muchos pensamientos están siendo reconciliados y rendidos. Yo estoy creyendo y profetizando de parte de Cristo que Cristo es multiplicado, que a través de su Espíritu Santo nosotros empezamos a dimensionar que ser enriquecido en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestras conversaciones, en nuestras relaciones, en nuestro ministerio, en nuestras empresas, en nuestros trabajos. Esta tierra necesita más de Cristo. Tú necesitas más de Cristo. Yo necesito más de Cristo. Dice la Escritura que la tierra grita por sabiduría, las calles gritan por sabiduría, y la expresión mayor de sabiduría es Él. Los filósofos de ese tiempo esperaban a alguien como un Aristóteles o un Platón. Y resulta que el Dios de toda ciencia se encarnó en un ser humano, y la manifestación de su sabiduría superó inclusive las expectativas filosóficas de la época.
Por eso produjo un enfrentamiento cultural, filosófico, intelectual, religioso, hasta político. Por eso fue asesinado como un político sin serlo. Te damos gracias, Señor, oramos y creemos, porque esta es una mañana de bien, de causa y de propósito. Esta es una mañana de reino, de gloria, de bendición, en donde nuestros corazones, Señor, se reconectan al diseño natural. Casa de Fe.